Buenos días, mi nombre es Leonardo Lafuente Astroza, soy residente de segundo año del programa de psiquiatría del adulto de la Universidad Austral de Chile y en la presente exposición nos adentraremos en una mirada antropológico-fenomenológica del fenómeno adictivo. Para ello, comenzaremos revisando el desarrollo histórico, posteriormente el fenómeno de las adicciones propiamente tal y los procesos de regresión y de maduración. Para iniciar esta presentación, me gustaría comentar que el fenómeno adictivo es uno de los temas más discutidos en las últimas décadas, tanto a nivel político, religioso, en seguridad y evidentemente en salud. A través de esta discusión se ha elaborado el concepto de, comillas, sujeto adicto. Sabemos que el siglo XX es un siglo de contradicciones, ya que por un lado se masifica la revolución de la industria y por otro lado este siglo fue testigo de la posguerra y también del crecimiento epidémico del consumo de drogas. Cabe destacar que a pesar de esta multiplicidad de discursos, la intervención en esta área por parte del Estado no provino del sistema de salud, sino del poder legislativo, del poder judicial y también desde las normas morales, agravando el problema, transformando en sinónimo el concepto de enfermo, así como también el concepto de delincuente. En relación al desarrollo histórico del consumo de drogas, debemos destacar que estas son utilizadas desde la antigüedad, a través de prácticas bien definidas y socialmente integradas. Los diferentes grupos humanos, a través de su contacto con la naturaleza, dan lugar a la dimensión religiosa que los lleva a simbolizar realidades que trascienden la experiencia humana. Por ende, su consumo se encontraba en estrecha relación con lo sagrado. De esta forma podemos evidenciar que el consumo se inicia con el hombre mismo. Podemos destacar la coca en el altiplano, el cat en África y también en Arabia, y también el consumo en torno a la religión, como el ayahuasca en el Amazonas, el iboga en África, el kahwa en Oceanía y el peyote en México y también en Estados Unidos, con esta misma función religiosa. El hombre primitivo debió probar todos los elementos de la naturaleza. Podemos destacar en este sentido que en el Paleolítico los cazadores-recolectores presentaron intoxicaciones involuntarias, situación que ayudó a configurar su representación del mundo, accediendo a través de este método a un universo fantástico mediante las alucinaciones, iniciando la relación hombre-mundo sobrenatural. A pesar de los peligros que esta práctica encerraba, se decide, por lo mismo, otorgar esta función a una autoridad con conocimiento en estas prácticas, es decir, se otorga esta autoridad al chamán. Podemos continuar este recorrido histórico mencionando a los sumerios en el 3000 a.C., de quienes se tiene registro de consumo de opio y también de mandrágora. Posteriormente, en el año 2000 a.C., se tiene registro de la cultura caral, la civilización más antigua de América, y su consumo de coca como recurso nutricional, médico y también ceremonial. De igual forma, en el año 2000 a.C., en Egipto y también en Chipre y Asia Menor, existen vestigios de consumo de opio como analgésico y somnífero, siendo además un producto popular en el Imperio Romano por sus propiedades tranquilizantes, y también se destaca el uso del cáñamo, que data del Imperio Asirio en el siglo IX a.C., en tanto que el consumo de cannabis se fecha desde el siglo II a.C. en Egipto. Galeno en el siglo II después de Cristo ya recomendaba el consumo de cáñamo, popularizando su consumo en postres.
en tanto que en India y Mongolia del siglo VI después de Cristo se tiene registro del consumo de piedras de la alegría, una preparación donde se mezclaba cáñamo con azúcar. Debemos destacar el importante valor dado durante la conquista de América a la coca, que fue utilizada como medio de pago de deudas y como forma de pago del trabajo en minas. Agregar que durante el periodo inicial de esta etapa histórica se llegó a considerar a la papa, por crecer bajo tierra, como una raíz del diablo, y esto por parte de la Iglesia Católica. Ya en el siglo XX, la sociedad inglesa utilizaba el camphor como un excitante cerebral, siendo aplicado al té y también a la leche, y además se le atribuían propiedades para la prevención del cólera. También debemos destacar la importancia de la coca y cannabis en la producción de productos boticarios para tranquilizar a los niños y también para calmar el dolor asociado al desarrollo dental, productos que se produjeron en forma masiva. Durante el mismo periodo se masificó el uso de hachís en el círculo de intelectuales, y con la llegada del siglo XX se masifica el uso de drogas sintéticas a partir de opio, siendo un importante motor económico de la época, así como también bebidas de fantasía que contenían cocaína, como la precursora de la Coca-Cola y posteriormente la misma Coca-Cola. Debemos destacar que desde la década de los 50, junto con la revolución en el campo de la psicofarmacología, se comienzan a desarrollar drogas completamente sintéticas como LSD y éxtasis. Bien, ahora que hemos terminado de describir a modo general los antecedentes históricos de las sustancias y su relación con los diferentes periodos históricos, nos encontramos en condiciones de señalar algunos aspectos básicos del fenómeno de las adicciones, y para ello no nos centraremos en teorías o técnicas, tampoco en instrumentos terapéuticos, sino que nos enfocaremos en las personas a quienes van dirigidos, es decir, al ser adicto en el mundo. Resulta entonces necesario descubrir que el fenómeno de las adicciones, el principal problema acá no es la adicción en sí misma, la sustancia o la conducta, sino que es la persona adicta. Toda persona posee características únicas que superan las condiciones espaciotemporales que ostentan los objetos manipulables, tal cual como nos proponen escuelas del pensamiento contemporáneo como la fenomenología. Si analizamos este fenómeno en cuestión centrándonos en la persona y no en su objeto adictivo, aparece una visión rehumanizadora. Ya en 1935, Husserl, en su conocida conferencia sobre la crisis de la filosofía y de las ciencias de su época, advirtió que meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos, porque excluyen las cuestiones relativas al sentido o sin sentido de la entera existencia humana. Esta visión se encuentra inserta en algunos modelos de investigación y en la práctica psicoterapéutica contemporánea, y pudiese ser considerada por algunos un tanto reduccionista, contraponiéndose a una visión antropológica personalista que entrega un modelo de totalidad y de unidad, que pareciera ser una propuesta más realista de la persona, porque está fundada en aquello que la sustenta y la trasciende. Es fácil constatar que los seres humanos tenemos trastiendas que Freud acertadamente situó en el inconsciente. El mismo sería, el miedo, perdón, sería la gran trastienda de la anticipación anímica de un mal posible o probable que, ateniéndose uno a las estadísticas, pocas veces llega a producirse de verdad. El miedo propio de la persona adicta sería el miedo a toda verdad, es decir,
el fantasma a enfrentarse a su realidad adictiva. Este no enfrentarse sería el sustrato último de su esclavitud existencial, evidenciándose esto por la destrucción de su personalidad y de su entorno, a la que se ve sometida. Por este camino concluimos que de alguna manera todos somos susceptibles de seguir alguna conducta de tipo adictivo. Las personas somos por naturaleza dependientes. El problema se genera cuando esas dependencias normales se convierten en compulsivas o adictivas. La frontera entre la dependencia adictiva y la dependencia no adictiva estaría en hacer girar todo nuestro ser en torno a algo o a alguien que nos anula como personas. Visto así, es fácil sostener que todos hemos sido o podemos llegar a ser adictos en mayor o menor grado. Por ejemplo, cuando experimentamos una ambición económica desmedida o deseamos poder manipular a los demás o simplemente cuando experimentamos un placer compulsivo, siendo la pérdida del autocontrol lo más característico de todas las adicciones. Si nos preguntamos ahora de dónde emerge en la persona adicta el deseo de ser adicta, podemos responder que de los dos procesos vitales más opuestos de la libertad humana, y me refiero a las experiencias de vértigo y a las experiencias de éxtasis. Merced de estas experiencias, la persona adicta difumina las fronteras de su yo, rompe los límites de la conciencia para entrar en un más allá por la vía rápida de la anulación personal e incluso de la muerte anticipada. El vértigo tiende entonces una trampa existencial que devuelve al ser adicto a la caverna desnuda de la realidad. La voluntad de sentido, en el caso de la persona adicta, se modifica en voluntad de adicción. Esto por la necesidad de autotrascendencia, que en última instancia todos los seres humanos tenemos. Según esto, el deseo adictivo sería explicable por el deseo universal de ser feliz de todo ser humano, pero sin reconocerse a sí mismo como persona, algo así como si el yo no fuera el propio yo, sino el yo de algo o de otro yo. La paradoja está en que la persona adicta, al afirmar el yo mediante su acto libre de elegir ser independiente, está negando su yo porque lo destruye al hacerlo depender, no del yo, es decir, no depender del yo, sino lo hace depender de algo, de un objeto o de una conducta, o también de alguien que no es suyo. La persona rehumanizada, por el contrario, al elegir ser libre, emerge como un yo que se relaciona consigo misma, con los demás y con el poder que la ha creado. La persona adicta hace y vive experiencias subjetivas deshumanizadoras, mientras que la persona que intenta dejar sus adicciones hace y tiene vivencias subjetivas rehumanizadoras. Así, desde el análisis del fenómeno adictivo, podemos pasar a un método, desde un método puramente fenomenológico a un método fenomenológico personalista, porque ponemos a la persona ante la realidad de su ser persona adicta en el mundo, o sea, ante su yo autodestructivo desnudo, y por lo tanto ante la posibilidad de reconsiderar su posicionamiento en el mundo y su modo inadecuado de acceso a la realidad para que emprenda el camino de la rehumanización o ser persona rehumanizada en el mundo. Esta metodología personalista se puede desplegar de muchas formas. Tomemos por ejemplo el llamado método ambital, la teoría de los triángulos hermenéuticos, un método de comprensión de las experiencias personales mediante la distinta interacción entre su
tipo de inmediatez que podemos ver en la imagen en el vértice A, su distancia que está en el vértice B y su presencia que se encuentra en el vértice C. Esta particular metodología puede ayudarnos a explicar las experiencias y vivencias tanto de las conductas adictivas como de las conductas contrarias o de rehumanización. En las experiencias adictivas, la persona se relaciona de modo superficial, fusionada con su objeto adictivo o droga, cuya consecuencia visible es la autodestrucción y el vacío existencial o desencuentro consigo misma y con los demás. La superficialidad de la inmediatez, sea droga, conducta adictiva, explica el modo de fusión más intenso entre dos realidades distintas. Justamente se funden como dos trozos de cera que terminan confundiéndose en el sinsentido de la vida o vacío existencial. De esta forma, mediante estos triángulos cerrados, captamos que la inmediatez fusional entre dos realidades tan distintas degrada a la persona de nivel y la cosifica. Es decir, que la persona adicta, aunque no deja de ser persona, se ve a sí misma reducida a su vértice cosificable. Por el contrario, las experiencias rehumanizadoras o de crecimiento personal se pueden entender mediante otro tipo de triángulos abiertos, como el siguiente. Para ganar la presencia del encuentro, es decir, la autoconstrucción, consigo misma y con los demás, la persona necesita vencer su egoísmo natural o soledad a través del amor y la comunicación con otros. La experiencia del auténtico encuentro personal que acontece en la rehumanización potencia a los seres personales y no los fusiona en una nueva suma de orden cuantitativo. Hacer la experiencia del encuentro interpersonal implica en esencia un compromiso, como hace el ser humano en vías de rehumanización, que experimenta su realidad personal constituida más bien por ámbitos que se interrelacionan con otros seres personales y no con cosas que se manipulan, como ocurre en el mundo adictivo. Las adicciones son síntomas de un malestar profundo y de falta de sentido de la vida. Hacen que las personas permanezcan en un estado de permanente insatisfacción existencial, porque bajo el influjo adictivo no encuentran fuerzas que les permitan afrontar los problemas y crisis normales que no dejan de presentarse en toda la existencia, como por ejemplo las crisis afectivas, las dificultades en las relaciones, los fracasos personales, profesionales, las enfermedades o la muerte. En vez de encontrar recursos en la vida del espíritu, las personas adictas tratan de encontrar respuestas a sus interrogantes y expectativas a partir de percepciones vinculadas a su dependencia, cuyos efectos no provienen precisamente de una conducta guiada por la razón y la voluntad. Lo primero que genera toda dependencia es una situación de soledad, ante la cual la persona dependiente se encuentra en una neurótica lucha por conseguir la nada y que desemboca antes o después en estados de angustia existencial. Buscando vivir en libertad, la persona adicta se vuelve hacia un vivir desmedrado, evadido de los problemas reales, que la hacen más bien esclava de sí misma. En muchas personas adictas y en las iniciadas en las drogas en particular, se observan rasgos de personas inestables emocionalmente y sobre todo muy necesitadas de afecto porque arrastran desde muy temprano en sus vidas experiencias desgarradoras, de falta de autoestima y de autovaloración positiva, así como también de desconfianza e incomunicación y también de incompetencia social. Esto entre otras cosas.
porque no saben controlar su afectividad y la ponen al servicio casi exclusivo de la obtención del placer. Si ahondamos en las causas más profundas de tipo existencial, siempre llegamos a la conclusión de que para entender la etiología de las adicciones es preciso acudir al vacío de la vida personal, vacío que se concreta en vacío cultural y vacío también del espíritu. Así pues, el comportamiento iluso e irracional del ser adicto puede entenderse mejor si tenemos en cuenta su experiencia o poca experiencia en cuanto a la relación íntima con lo trascendente. Es propio del existir íntimo personal estar orientado intencionalmente hacia algo. Ese algo, en última instancia, no es uno mismo, sino que trasciende a uno mismo, y por eso precisamente se constituye en garantía del mundo objetivo. De modo que a la persona se le presenta la búsqueda de su yo, de su perfección o maduración como una tarea que resulta irrenunciable, ya que resulta ser que la autotrascendencia no es una opción más, es un fundamento y condiciona incluso la felicidad. La literatura describe experiencias afines al fenómeno adictivo que son situaciones límite, como la depresión y la muerte, que vamos a revisar someramente a continuación. Según Jaspers, las situaciones límite son situaciones ineludibles ante las que necesariamente la persona tiene que enfrentar una opción fundamental en su vida, como por ejemplo las siguientes: la historicidad de la existencia y la necesidad de asumir responsablemente una actitud ante ella, la relatividad inherente a todo lo fáctico, la muerte, el sufrimiento y también la culpa. Desde la perspectiva de las adicciones, podemos definir las situaciones límite como aquellas situaciones dolorosas, intensas y en principio irreversibles que están fuera del control de quien las padece y cree que puede hacer nada para evitarla. Diríamos que las adicciones ponen a la persona ante la angustia existencial de una situación límite, provocada por su adicción, que ella misma constata cuando toca la cima de lo absurdo de su vivir, y que también se constata cuando ella quiere salir de esta trágica situación. Las personalidades adictivas podemos entenderlas mejor si las relacionamos con personalidades depresivas. Algunos psicoanalistas y especialistas en psiquiatría social llegan a decir que la adicción es una depresión existencial y que el recurso droga entre los jóvenes generaciones oculta esta problemática cuando buscan calmarse interiormente con las distintas sustancias, porque en el fondo luchan contra una depresión existencial que proviene en gran medida del rechazo de aceptar y de entrar en la vida. En todo caso, las situaciones adictivas revelan organizaciones psíquicas frágiles. En este estado, las personas son narcisistas y buscan relaciones de dependencia con los demás o con las cosas. Manifiestan una inmadurez afectiva que da la impresión en su entorno de que se trata de una eterna adolescencia. Estas personalidades tratan de esconder angustias y viven como defendiéndose de un sentido de peligro, el peligro de la depresión, es decir, del peligro de una duda constante para afrontar la realidad. El temor a la muerte refleja el temor por la propia vida, lo cual sería algo paralizante, como una forma de escapar de nuestro no ser, de nuestra contingencia. El sentido de la vida reside entonces no en cuánto vive la persona, sino en cómo elige vivir y cómo abandona conductas infantiles del pasado y muere a esas etapas.
Es destacable que el tiempo de la persona adicta es vivido con tedio en contra de su estructura esencialmente proyectiva como ser humano. La persona no adicta, en cambio, se prepara para la muerte sabiendo reconciliarse con las heridas de su pasado, sabiendo que la felicidad consiste en estar contento con uno mismo. El temor, la posibilidad de un exterminio total, hace que la persona no se confronte y no se conforme con la realidad y se refugie en una existencia inauténtica. Se deja así conducir por la esclavitud de lo que otros determinan o por la esclavitud de sí misma, huyendo de la posibilidad de su existir autónomo y también de su existir libre. Ahora realizaremos una breve revisión en relación con los procesos de regresión y de maduración en la persona adicta. Al adentrarnos en dos modos de realidad radicalmente distintos de ser en el mundo, me refiero a el de las cosas y al de las personas, podemos establecer que el ser personal instalado en el nivel de las cosas manipula a las mismas, mientras que el ser personal que se mueve en el nivel de las personas, por el contrario, respeta y otorga libertad de juego creador a las demás personas. López Quintás los denomina nivel 1 y nivel 2, y esto lo lleva a desarrollar un esquema dinámico para comprender el proceso de madurez personal, entendida como una experiencia de crecimiento espiritual que transita desde la necesidad de distinguir los diversos modos de realidad, como las cosas y las personas, hasta la distinción del lenguaje, no como un medio primordialmente para comunicarse, sino como un medio en el cual se crean relaciones de convivencia a través del encuentro. Un concepto clave para entender a la persona adicta y su rehumanización es el encuentro interhumano, una categoría que admitan todas las psicoterapias. En efecto, la recuperación total de un ser adicto como persona debe considerarse como un proceso de cambio que implica muchos factores, pero uno de los principales es el encuentro en su existencia, siendo el encuentro solidario como una decidida actitud de apuesta creativa por la vida, frente a la actitud egoísta que solo busca el placer. La terapia debería estar dirigida a ayudar a las personas a identificar y a aceptar sus problemas existenciales con las adicciones y después a persistir en cambiar sus pensamientos y sus comportamientos hacia el encuentro con el mundo de sus valores. Se necesita una decisión valiente de cambio de vida y de pensamientos autodestructivos hacia el encuentro consigo mismo y con los demás para conseguir la rehumanización. Diríamos que en la base de toda fundamentación antropológica de la esperanza se encuentra la necesidad de alcanzar el ideal de la unidad. Esa unidad nos lleva, por ejemplo, a cuidar la salud. En este sentido, vemos que el ser adicto no crea unidad. Su actitud, su orientación en la vida es todo manipulación y todo superficialidad, cuyo fruto más evidente es la soledad. De ahí que la persona adicta experimenta la terrible frase de Ortega y Gasset, que dice, la verdad de cada uno es su soledad. De modo que lo que necesita para su rehumanización son encuentros que la lleven a pasar de la confusión de la incomunicación a la comunicación, de la dependencia a la libertad, de la desesperación a la esperanza, así como también de la soledad de una vida absurda a la unidad de una vida de sentido.
La persona inmadura se engaña a sí misma para no enfrentarse con aspectos de su realidad que no le gustan. Definimos entonces la madurez como el estado de quien se atreve a ser él mismo. La inmadurez va asociada a la personalidad adictiva, de tal modo que si la persona adicta vive la inmediatez de su adicción, la persona rehumanizada es la que ha pasado de la inmediatez a la madurez. Y en este punto de la presentación y terminando la presente revisión, conviene preguntarnos ¿cuál es la adicción más grave? Y la respuesta a esta pregunta puede resultar sorprendente. La adicción más grave es la suya. De todo lo que hemos revisado hasta ahora, y de acuerdo a la visión de la presente presentación, deducimos que las adicciones no deben ser tratadas como un problema exclusivo y preferentemente médico o sanitario. El dependiente no es solo un enfermo que padece una enfermedad física y mental. La persona adicta no es solo un ente patológico, ante todo es una persona y por tanto un ser con posibilidades de cambiar el rumbo de su existencia en cualquier momento. En efecto, toda terapéutica realista demuestra que las adicciones son un problema existencial, pedagógico y preventivo, antes que sanitario, judicial y policial, y que se ha de afrontar prestando más atención al sufrimiento de cada persona concreta, de su familia y de su entorno próximo, antes que a las intervenciones paliativas. Dicho de otro modo, si de verdad se quiere ir a la raíz del problema, se han de aplicar tratamientos espirituales, psicológicos y farmacológicos sanitarios de una forma rehumanizadora. Por acá les dejo la bibliografía utilizada en la presente revisión y así concluimos esta exposición. Les agradezco su atención. Muchas gracias.